Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en los peores personajes de cada elemento. No tengo que explicar cómo va a ser este vídeo. Hace tiempo hice algunos vídeos sobre los mejores personajes de cada elemento y gustó muchísimo. Hoy no sé cómo no se me había ocurrido antes y se viene funa porque todo personaje de Genshin Impact tiene un pequeño fandom y gente totalmente desligada de la realidad que se va a ofender en cualquier caso porque estás un personaje en los peores personajes de esta lista. Pero sin miedo al éxito, dejar vuestra funa en los comentarios. ¡Funa para el algoritmo! Y vamos con los peores personajes de cada elemento de Genshin Impact. Bien. Okay. Empecemos por el elemento crío, ya que es el menos funable. El elemento crío he puesto 3 personajes. Según el elemento van a ser 2 o 3 y voy a explicar por qué no tengo claro si uno u otro es mejor o peor. Pero el crío está muy fácil. Personaje número 1, Aloy. Aloy es un personaje que no tiene constelaciones, que no tiene la mitad o más de la mitad de jugadores de Genshin en su cuenta porque solo se pudo reclamar durante ciertas fechas en una colaboración desastrosa con Horizon Zero Dawn y Sony. Y creo que tiene relación con el contrato que tiene de exclusividad en la plataforma de PlayStation con ciertas compras, aunque creo que eso ya se acabó hace poquito. Y básicamente es un personaje desastroso, lamentable, es un carry crío que está bugueado y nunca lo solucionaron. Se imbuye medio mal cuando se supone que tienes que absorber las granadas de crío que sueltas con la elemental para luego imbuirte de crío y pegar básicos crío como una Yoimiya, pero... Y su ulti es un nuke, pero hay personajes como Charlotte que te pueden generar más daño por rotación que la propia Aloy. Y luego Freminet y Kiki, que son los otros 2 personajes que no sabía cuál poner. Freminet no está nada mal, como dije a C6 pues puede llegar a alcanzar a Eula C0, luego Eula con C1 pues ya se va lejos, así que pues bueno. Freminet es un carry, es físico, es de 4 estrellas, no es muy querido y el equipo básicamente es tratar de jugar lo mismo que con Eula pero en 4 estrellas, así que Freminet lo juega pues quien le gusta el personaje de manera individual, pero por más motivos como popularidad, que no es popular, o por un buen equipo no se juega. Y puse a Kiki porque realmente, bueno, es útil y tal. Tiene alguna clase de sinergia con Furina por el overhealing, pero desde la llegada de Charlotte como healer crío, la realidad es que Diona y Kiki literalmente han desaparecido de Genshin Impact. Y Diona, al menos al ser 4 estrellas y darte un escudo y más aporte defensivo y batería, cosa que Kiki no, pues alguna vez se ha vuelto a ver, pero Kiki definitivamente después de la llegada de Charlotte ha sido totalmente enterrada. No me he escrito el guión. Siguiente elemento, Hidro. En el elemento Hidro lo he tenido complicado y he repasado muy bien todos los personajes Hidro y sinceramente me ha costado mucho elegir a los peores, muy entre comillas, personajes Hidro. De todos los personajes Hidro que hay, que todos tienen un valor bastante poderoso, muchos soportes además y que realmente tienen una función específica interesante, me ha costado, como digo, pero los 2 peores personajes Hidro son Candace y Bárbara. ¡Bárbara! Ahora explico por qué. Candace, básicamente su función es parecida a la de Yunjin y la cumple mal. Es más, nadie usa a Candace como buffer de ataques normales. Candace se usa a día de hoy como carry, pero tenemos carries como Neuvillette, así que realmente Candace lo que tiene pues es un muy buen equipo de descendentes, el Candace Oasis un muy buen equipo de vaporizados haciendo de Jutao Hidro con Bennett, Xianglin, Kazuha y poquito más. Es más que nada el forzar este equipo donde Candace sí que puede sorprender y ser mejor que algunos carries de 4 estrellas, pero con la existencia de los internacionales o los Babes de Ayato o con la existencia de Neuvillette literalmente Candace meh. Y por otro lado Bárbara, me diréis, bueno, pero Bárbara sí sirve, ¿no? De hecho, la verdad es que sí, Bárbara es buena. Bárbara puede llevarse de instructor con el sacrificios para tener la elemental continua y una área pequeñita de hidro para ser una especie de soporte tanto de Sino como de equipos de Bloom y convearse con ciertos personajes, pero la realidad es que como tenemos ya a ciertos healers hidro que hacen mejor su trabajo o en ciertas circunstancias funcionan mejor o literalmente a veces no hace falta un healer hidro y además estamos a las puertas de que llegue otro healer hidro de 5 estrellas que es Sejuani en la 4.7, Bárbara la verdad que no creo que tuviera que estar en este puesto de peor hidro, sinceramente creo que tiene bastante utilidad y en otros equipos puede pasar el cazador de dragones al personaje principal y no solo eso, sino que jugando un equipo dedicado a descendentes
descendentes, como lo que he dicho de Candas. Estaréis viendo por aquí Bárbara haciendo 300.000 por descendente. Sí, puede hacer esto Bárbara. Pero era de todos los hidros que había y sobre todo por la competencia con Siegewine cuando salga la 4.7, el personaje que más podría irse aquí, al peores personajes. Siguiente elemento, Pyro. Este está muy fácil, pero a la vez que está fácil meteré un personaje que quizá aquí ya saltan algunos fandoms. Los peores personajes Pyro, si quisiera lavarme las manos y lo que todos estamos de acuerdo, son Amber y Xinjiang. Amber no hace mucho, es el primer personaje que te dan en el juego, no se puede, es muy complicado Amber, Lisa y Kaeya conseguirlos con constelaciones, creo que todos los juegos de Genshin lo sabréis, pero principalmente Amber lo que tiene es que sí, igual tiene un equipo de derretidos donde puedes hacer 200.000 con el Baron Bunny, que también estaréis viendo por aquí en pantalla, pero la realidad... Ese como personaje no tiene mucha sinergia con literalmente ningún equipo. Siempre se ha intentado sacar algún tipo de Amber sub DPS nuker de equipos de Jutao con elegía Delfín y Nobleza para bufar al equipo y bueno, cosas así forzadas que lo hacen mejor otros personajes. Y por otro lado Xinjiang. Xinjiang pues bueno, le pasa lo de Freminet, ¿no? A C6 parece que quiere ser un carry físico en campo. Si no es C6 es un nuker físico, pero el Pyro no convea nada bien con la mecánica del físico porque requieres electro y crío para la reacción de superconductor y no encaja bien en los equipos de Eula. Xinjiang es Xinjiang, ¿qué os voy a decir? Y Dehya. Dehya es el personaje que comentaba que quizá ya empieza a causar... ¡Ah, mi Dehya sí me gusta! Dehya es un personaje que si fuerzas monopiros sobre ella, fuerzas crepitar o fuerzas ciertas sinergias, no está nada mal, pero la realidad es que no mejoró con Furina, su utilización no ha mejorado respecto a lo que fue anteriormente. Sigue teniendo muchísimos problemas, como que nunca terminará de ser un buen carry porque solo tiene 4 segundos en campo hasta su C6. A C6, y es un 5 estrellas, con lo cual no es realista contar los C6. A C6 sí puede estar 6 segundos en campo, que bueno, Raiden está 7 a C0. Y sus ticks siguen siendo de 2 segundos y medio, que si fuesen de 1 segundo y medio sería espectacularmente mejor y el mejor personaje para crepitar. Pero 2 segundos y medio de cooldown entre ticks de su elemental la hace inútil. Simplemente metes un tick de vez en cuando que bueno, ni te va ni te viene y no te ayuda a nada y listo. Así que Dehya a día de hoy no ha mejorado nada y es de los peores personajes Pyro, a pesar de que el diseño es de los mejores. Siguiente elemento. Elemento Electro. Empiezo con la infunable, que es Dori, que es la Kiki Electro. No hace nada y lo que hace lo hace mal, pero sí que cura mucho y regenera energía al personaje en campo. Es decir, se podría considerar una especie de Bennett, pero en vez de bufar el ataque, bufa la energía, con lo que el personaje en campo no tendrá literalmente que llevar prácticamente nada de recarga porque de verdad que se genera una cantidad de energía que no tiene sentido alguno. Y el hilito pues tiene la capacidad de explotar los Hyperloops, es decir, Dori es la versión fallida de Cookie y básicamente Dori se podría llegar a jugar en algún equipo de Hyperloop con la misma función que hace Cookie, pero Cookie lo hace mejor, así que... y ambas funcionan o funcionarían a C0. Dori, por último, tiene algún equipo que os traeré pronto donde si la tienes C6 la puedes equipar a triple maestría en campo como una explotadora de Hyperblooms y autobatería para sí misma y tratar de hacer algún Dori Hyperbloom con 2 hidros y un dendro, una Nahida, Furina, que son arcontes y bueno, levantan cualquier equipo y puede estar interesante. Y luego el puesto de peor electro junto a Dori lo tengo complicado, pero creo que voy a elegir entre Lisa y Razor. Razor, ay Dios mío, el físico cómo está saliendo de... Ay Dios mío, lo siento a quien ame el físico. Yo era main Eula y main Razor. Mi primer main de Genshin Impact fue Razor y los antiguos del canal sabéis que todo el branding del canal hace tiempo estaba dedicado a Razor, literalmente. Pues bien, Lisa es, al igual que Amber, un electro muy básico y malo en comparación con todo lo que hay, porque a nivel de sub-DPS, es decir, escalados de daño, Beidou y Fischl hacen más daño como sub-DPS, 1 contra 1 o varios enemigos. Luego a nivel de explotar Hyperblooms, pues Cookie lo hace igual o mejor y además te cura, cosa que Lisa pues podría llevar ámbar, pero tienes que explotarlos con la ulti o siendo un carry en campo, y siendo un carry en campo hay electros que lo harían mejor como explotador de Hyperblooms, y fuera del campo tiene un coste de 80, cosa que Cookie solo tienes que castear la elemental sin ni siquiera tirar la ulti, con lo cual Lisa a día de hoy no cumple ninguna clase de rol específico peor que cualquier otro 4 estrellas, por eso es uno de los peores electros, y Razor, mismo estado que Freminet. Es un carry físico, Razor concretamente con dentro tiene un equipo donde con Bennett C6 puedes hacer tanto Hyperblooms como crepitar con una Nahida Bennett C6 y Shinkyuo Furina, y pues tienes un equipo de doble reacción que se llama Razor Thunder Fury y básicamente pues
es como algo muy dedicado para que Razor brille, como algunos otros personajes que podrían funcionar muy bien, como Candace que habéis visto o Bárbara, pero Razor en solitario, si no depende de ese equipo específico, no aporta mucho más y sí, es otro personaje físico. Creo que se nota que el físico es lo más maltratado de Genshin. Siguiente elemento, el elemento Geo. En el Geo lo tuve muy fácil porque ciertos Geos tienen equipos específicos donde sí funcionan bien y otros Geos literalmente se han visto muy beneficiados por Furina. Pero sobre todo el Geo le ocurre a que más de la mitad de personajes Geo son carries y B, hay un soporte Geo que no es bueno en ningún equipo Geo. Creo que ya sabéis por dónde voy. La primera pista es Candace y al igual que Candace, el peor Geo es Yunjin. Es un personaje que bufa los ataques normales y no es best in slot de literalmente ningún equipo. Es peor que Candace en el sentido de sí que bufa muy bien los normales y a C6 por la velocidad de ataque puede dar coeficientes muy justitos superiores de daño a Candace como buffer de ataques normales, pero no tiene luego una variabilidad de jugarse fuera de ese rol, lo que siempre dije en muchos vídeos que la versatilidad en Genshin Impact siempre es un punto a favor para los personajes que puedan desempeñar más roles que simplemente algo reducido. Pues bien, Yunjin no puede hacer eso, con lo cual se consideraría peor que Candace y de hecho no tiene ningún buen equipo de ataques normales en el Geo. Me diréis, bueno, Noel es mejor con Gorou C6 Albedo, incluso Gorou C6 con Shiori y de último Furina, ya que Noel cura en campo y Noel de hecho ha visto mucha mejora con Furina, por eso Noel no está aquí. Noel, Itto, Navia son carries Geo, pero el último carry Geo que no tiene sinergia con todo lo anterior ni con equipos correctos es Ningguang. Ningguang, después de Yunjin, o al igual que Yunjin, es el peor personaje Geo a día de hoy de Genshin Impact. No tiene sinergia, no es un buen carry, se intentó mover a jugar Nuker allá por la 1.3 con Xiao y tampoco en cuanto se pudo descartar se descartó, no es un buen Nuker. Y básicamente Ningguang a día de hoy la gente la usa porque tiene un radar de minerales y porque con los ataques normales puedes minar muy fácil cuando faltan cristalitos. Ya, Ningguang y Yunjin, peores personajes Geo. Anemo. Creo que es el primer top donde pondré un arconte. ¿Cómo? Sí, creo que en el Anemo voy a poner un arconte. Anemo hay un personaje muy claro que es Sayu. Sayu es un personaje que va con ataque y maestría, sobre todo a C6 ya aprovecha que la lleves triple maestría para aumentar el daño de torbellino y convertir la maestría en curación. Antes de la C6 ella escala con ataque como Jhin para curar más y básicamente tiene la mecánica de exploración de que las mariposas no salen volando y la gente que juega en celular, que tiene mucho ping, pues siempre usa Sayu para explorar para poder sacar mariposas para resina concentrada. Luego, el tema de ser rol healer Anemo podría llegar a competirlo entre comillas con Jhin, solo que Jhin tenía dos ventajas. Primera ventaja, que al ser 5 estrellas podía mejorar mucho con la C2 y la C4 que te dan respectivamente velocidad de ataque normal para personajes de ataque normal y la C4 40% de reducción de resistencia a Nemo y que eso te podría salir en cualquier momento porque es de permanente, con lo cual a igualdad de condiciones a mínimos en cuentas nuevas Sayu podría tener mejor desempeño, pero a medio y largo plazo Jhin es un healer 4 estrellas a Nemo, o sea 5 estrellas a Nemo, perdón, aunque ya llegó Xianyun. Pero el motivo de descartar a Sayu no es Xianyun, es que literalmente fuera de ser healer a Nemo, Sayu, y fuera de la exploración que está muy interesante, en combate hace su rol, como digo, a medio y largo plazo en cualquier cuenta, bastante peor que cualquier otro personaje. Así que Sayu a día de hoy es el peor personaje a Nemo. Y el otro peor personaje a Nemo lo tengo bastante complicado. ¿Por qué? Porque iba a elegir a Heizu, porque es un carry a Nemo, que igual es muy poderoso y mete piñas de 300 o 400k con Faruzan, Bennett y Furina. Pero la realidad con Heizu es que obviamente tiene la competencia de Xiao y de Scaramouche y de la propia Xianyun DPS que se juega espectacular o del Kazuha Mona Furina Bennett que es un equipazo o Kazuha Furina Faruzan Bennett o Kazuha Faruzan Mona Bennett que son los equipos dedicados de Kazuha Daño. Entonces Heizu está desplazado y diréis, vale, ok, es verdad, puede ser el peor personaje Nemo porque es un carry 4 estrellas. Pero me he planteado seriamente meter aquí a Venti. ¿Por qué? Porque de todos los soportes a Nemos como Sakarosa, Xianyun, Lynette misma, que es un 4 estrellas gratis, y por supuesto Kazuha, Venti es el personaje que últimamente menos utilizo, menos le veo utilidad en los abismos, sobre todo el 12, veremos a ver el nuevo abismo que va a haber en la 4.7 en la biblioteca de Lisa, el nuevo endgame que muchas noticias y mucho hype en la comunidad está dando, pero la realidad es que Venti sí que lo uso,
para los pisos 9, 10 y 11 del abismo, cuando los enemigos desaparecen literalmente, para dejar todo listo rápidamente para el 12, que es el importante. Pero eso no me parece algo útil, sinceramente, y si no tuviera Venti, pues haría igual de rápido más o menos el resto de salas. Venti para mí a día de hoy es un personaje descartado, es el primer y peor arconte, literalmente, y creo que recomendaría mil veces una Sakarosa o una Lynette en infinitos equipos por encima de Venti. Así que creo que aquí puesto de honor, peor personaje a Nemo, Venti junto a Heizu. Y acabamos con el Dendro. Dendro es un elemento que es el más reciente. Por favor, Genshin, saca más elementos como el Quantum e Imaginario. Por favor, por favor, por favor, por favor. Skirk, ¿qué elemento será? Dainsleif, ¿qué elemento será? Pues el Dendro es el más novedoso porque llegó en Sumeru hace cuestión de 2 años ya aproximadamente. Y los peores personajes de Dendro por descarte serían los siguientes. Número 1, voy a poner a Kabe. Y aunque Kabe sí es útil, es un Alhaitham chiquito en ciertas composiciones, sobre todo contra un solo enemigo, aplica mucho menos, por supuesto, y hace menos daño en campo. Pero sobre todo la función de Kabe es Bloom. La realidad es que los equipos de Bloom, Kabe se vuelve inmortal en campo contra los equipos de Bloom, pero el resto del equipo sufre. Porque la core correcta de Kabe con una aplicación máxima de elemento contra uno y varios enemigos es Kabe, Nilou, Nahida, Shinkyu, que Shinkyu es el personaje que más aporte ofensivo, o sea, más aplicación de hidro te da, y aporte defensivo. Pues ese equipo realmente, el resto del equipo, cuando vas haciendo la rotación y vas generándote daño de Bloom, Kabe se gilea a sí mismo, pero el resto del equipo, si no llevas a Nahida con Ámbar, no se gilea a sí mismo. Pero llevar a Nahida con Ámbar en este equipo implicaría que no llevas un arma de maestría y eso haría que Nahida no tuviese tanta maestría como para poder hacer el máximo de daño con sus propios Blooms. Aunque Kabe, con sus elementales que tiras 3 por rotación, obliga a explotar los núcleos Dendro aplicando su propia maestría, y con C6, de hecho, este hit salta no 3 veces, sino cada 6 segundos, con lo cual un total de 6 o 7 veces si lo haces bien. Con lo cual, Kabe solo tiene esa posición y la realidad es que si bien muchos jugamos este equipo porque somos conocedores de ello, la gran mayoría de gente juega los equipos Bloom de Nilou un poquito más YOLO, no tienen preocupación por Kabe, posiblemente ni lo han construido, y la variante defensiva con Kokomi es totalmente viable y la diferencia de daño no es mucha. Así que Kabe lo pongo como peor personaje dentro porque su único rol a día de hoy, aunque si lo investigas realmente es muy poderoso, yo lo juego bastante y no tengo C6 aún de Kabe, la comunidad ha decidido literalmente por comodidad, porque no lo tiene C6, porque no se estudió demasiado, jugar el Bloom cómodo de Nilou con mucho más aporte defensivo de Kokomi. Y luego, el último personaje dentro que podría considerar el peor, estoy entre Collei y Kirara. ¿Por qué? Collei no tiene uptime literalmente, es decir, su ulti dura como 8 segundos o un cooldown de 15, es decir, hay muy poco tiempo y hay muchísimo tiempo donde no hay nada en campo, es decir, es un personaje que solo te da la mitad de su aporte. Directamente la viajera Dendro o viajero Dendro que dieron también gratis en la misma versión que Collei y además C6 es infinitamente mejor que Collei, pero es que además ya ha llegado Nahida. Llegarán mejores Dendros, existen Yao Yao y Baizu y realmente Collei a día de hoy está espectacularmente desplazada, sobre todo por otro personaje gratis que es el viajero o viajera Dendro. También pensé en Kirara porque no aplica bien y solo te pone un escudo, con lo cual para equipos puros de Aggravate donde solo necesitas una pequeña aplicación al principio para que luego se mantenga el quicken o el acelerado en el enemigo, pues quizás sí, pero Kirara realmente a día de hoy se ha ido a la categoría de Layla o de Zoma. Un escudo que está por debajo, por supuesto, de otros personajes y que se puede jugar si quieres un escudo, un Zhongli con Keqing, Dendro, Fischl, Keqing, Nahida, Fischl, por ejemplo, y ya tienes un equipo puro de Aggravate y no dependes de jugar Kirara. Kirara, de hecho, estaría detrás de Layla como tercer mejor escudo del juego a día de hoy, pero Kirara ha pasado más a se juega porque es cute y la gente para la exploración le parece bonito. Su elemental mantenida en campo la convierte en carry, porque hemos hablado de Kirara soporte, pero una vez la conviertes en carry en campo con su elemental sostenida, convea muy bien con Furina, pero un escudo no te exime de perder vida con Furina, con lo cual necesitas Furina, Kirara y encima un healer, con lo cual la función defensiva de Kirara desaparece y encima, si la juegas en campo, ya estás descartando los carries como Tignari o Alhaitham, que están espectacularmente por encima de Kirara como
como carries dentro. Así que Kirara y Colei junto a KB por la utilización y porque sus mecánicas no terminaron de encajar bien respecto a otros personajes que usan mucho más, son los peores personajes dentro a día de hoy. ¡Poquito más! Este es el vídeo, los peores personajes de cada elemento. Dejadme en los comentarios vuestra funa para el algoritmo. ¿Qué opináis? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Cuál me ha faltado como peor personaje de algún elemento que sea peor que los que he mencionado? Porque me diréis muchos. Bueno, de crío quizá puedes meter a Chongyun, que tampoco lo usa nadie. Hombre, pues es verdad, pero Chongyun es peor que Freminet, que Aloy, que Kiki. Hombre, pues yo lo veo más útil en derretidos inversos, pero Chongyun en crío podría ser una opción que he tenido en cuenta. Así que poquito más. Gracias por explotar y por apoyar tantísimo el canal. Gracias por los 130.000. Gracias por todo el recibimiento de vuelta, que tomé unas pequeñas vacaciones en los directos y ya estamos de vuelta y esto ha vuelto a ser espectacular. Gracias porque estamos donde estamos gracias a la comunidad y por permitirme hacer esto y disfrutar tanto de un videojuego como muchos hubiésemos soñado cuando éramos pequeñitos. Y poquito más. Gracias por disfrutar el vídeo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día. ¡No soy Miñi Miñis! Y chaito.